Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Iracy Hasler está con nosotros, exalcaldesa de Santiago, precandidata a diputada. ¿Qué mañana? Buenos días, Iracy. Buenos días. A ver, primero que nada, para nosotros es un honor junto a Geraldine estar contigo para poder dialogar. Y bajemos la música que está ahí dando vueltas, saquemos micrófono también. Después de lo que ha pasado en relación a lo del fiscal Patricio Cooper, Cooper parece que es un fiscal, no sé, como de película de Leslie Nielsen, como donde está el policía, etc. Que decidió no perseverar en la investigación contra usted en la fallida compra de la clínica Sierra Bella. Y uno ve todo lo que ha ido pasando, todo lo que se configuró en redes, y uno piensa, al final era una operación política en medio de las elecciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es la sensación adentro? No quiero, no, porque usted me puede traer una respuesta de medios. No, es que ha sucedido esto. Pero de adentro, porque durante toda su administración y durante todo su camino se le vio muy activa, muy presente, muy en los medios. Entonces, quiero explorar eso. Sí, primero que todo son momentos importantes. Sí se puede acercar el micrófono. Ahí mejor. Sí, tranqui. Son momentos importantes, sin duda que esta noticia la esperaba hace mucho tiempo. Porque yo sabía que iba a terminar de esta forma, que soy inocente de todos los cargos que imputaron políticos del Partido Republicano, como queda demostrado y queda claro el día de hoy. Sin embargo, han pasado 2 años. Y 2 años de discusión, 2 años de opinión pública, 2 años de portadas, de horas de televisión, etcétera, que sin duda generan un daño que en parte es irreparable. Entonces sí, estoy contenta de alguna manera, tranquila, era lo que esperaba, pero también hay una sensación de una pena por el daño que se generó, por un daño tan injusto. ¿Y cuál fue el cuadro que dijo, esto es anormal? Porque de repente uno ve a lo que se expone la gente en la política, que se la juega. Yo por lo menos creo que la exhibición de sus chats no tenía ningún sentido. Ninguno, y finalmente es lo que queda, ¿no? De 2 años de investigación donde no hay ningún delito. Lo único que queda son daños políticos, comunicacionales y filtraciones de conversaciones íntimas que no tenían ningún valor investigativo. Entonces eso sin duda que es muy lamentable y además genera un daño que no es solo para mí en este caso, sino que también tiene que ver con la institucionalidad democrática de nuestro país, de los recursos que se destinan a estar 2 años enteros hablando de este tema y que además no tiene la misma repercusión mediática cuando se cierra a mi favor. Así que yo esperaba levantarme esta mañana con las portadas de La Tercera, del Mercurio, y parece que las vamos a tener que seguir esperando cuando durante todo este proceso hubo un montón, pero un montón de escritos, de conversación, de televisión sobre el proceso investigativo, pero no son las mismas horas ni los mismos titulares que se dedican cuando se cierra la investigación. ¿Se podría llegar a pensar que tal vez esto se podría considerar tal vez una operación política? ¿Qué opina usted? A ver, al menos hay elementos aquí que son una operación política. Cuando yo entrego mi celular voluntariamente para que se investigue el caso Sierra Bella y en vez de eso hay una intromisión a toda mi vida privada, una revisión de las distintas conversaciones y además una filtración y publicación de conversaciones íntimas, exactamente, que no tenían nada que ver con el proceso investigativo, no tenían valor investigativo, pero tenían otro tipo de valores. Tenían un valor político en términos del ataque que podían generar. Entonces eso es muy duro porque finalmente uno entrega voluntariamente al Estado chileno para investigar bien una situación que yo sabía que iba a terminar como termina hoy, es decir, sin ningún cargo, es decir, que no hay comisión de delito, porque yo eso siempre lo supe y siempre lo dije desde un primer momento, que yo soy inocente de los cargos que imputaron políticos del Partido Republicano que hicieron un mal uso finalmente de la justicia. ¿Y qué pasa con ellos ahora actualmente? ¿Quedaron impunes después de todo esto?
Bueno, habrá que ver después de cerrar ya todo este proceso, tocará tomar decisiones y yo creo que hay una responsabilidad muy grande de estas personas que para obtener ganancias políticas, para hacer un daño político electoral, finalmente mal utilizaron las herramientas de la justicia y filtraron todo el proceso. Yo eso también quiero decirlo porque sin duda que hay filtraciones finales que son muy lamentables y que fueron ampliamente condenadas respecto de las conversaciones íntimas que tuve con la diputada Carol Cariola. Pero si ustedes recuerdan, llevamos 2 años de filtraciones sistemáticas de esta causa. Y filtraciones que son además malintencionadas, porque podrían haber filtrado una serie de elementos que estaban en la causa que daban cuenta de que no había ningún antecedente en mi contra, pero buscaban filtrar distintos elementos para generar una sospecha en la opinión pública. Y elementos como, por ejemplo, y en concreto, como yo agarro el diario o agarro varios diarios. ¿Cuáles eran los que más sorprendían y que creaban realidad? A mí me parece muy interesante el caso porque construyó realidad. Sí, bueno, hay muchos medios que difundieron información, algunos probablemente para dar elementos a la opinión pública de un proceso investigativo donde Pero ¿cuál había fue una querella. un momento que usted dice, Pero esto es increíble? no, bueno, muchos, pero yo obviamente el más duro fue cuando salen las conversaciones respecto del gobierno. Fue un momento muy triste porque da cuenta de cómo se vulneraron nuestros derechos. Sí, pero le puedo Aquí decir hay una algo. violación hay un delito que Pero- se cometió en nuestra contra y que, claro, difunde opiniones de un momento particular sacadas específicamente para generar un daño en la opinión pública. Bueno, le puedo confesar de que acá también ¿Ya? yo he puteado a varios y a jefes, socios, etcétera, Y a compañeros, y mentira. compañeros Mentira. como en la interna, y eso es muy normal. Lo que pasa es que eso no, les digo, así es el mundo, y probablemente ustedes también tienen su chat sin nosotros los jefes. Lo que quiero, sí, Dicen que sí. Lo que quiero decir es humano, pero haberlo Es enmar- humano a- conversar. El tema es que uno tiene una legítima expectativa de la intimidad, de la Ese privacidad es el de una punto. conversación. Claro. Y eso fue lo que se rompió en este caso, infringiendo la ley. Y por eso yo voy a perseguir ese delito. Presenté una querella por violación de secreto y espero que eso llegue hasta las últimas consecuencias y que quienes filtraron estas conversaciones íntimas tengan la sanción que corresponde. ¿Se puede Muy saber bien. quiénes filtraron? El proceso investigativo debe determinarlo. Yo creo que hay condiciones para saberlo, no son muchas personas las que tenían acceso, particularmente los funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron elaborando el informe, el equipo del fiscal Cooper, y bueno, el propio fiscal lo envió también al equipo del séptimo juzgado. Junto con ello al alcalde Mario Desbordes, que es uno de los elementos también muy lamentables de esta situación y que fue también, cuando lo vi por la televisión, una situación muy compleja, cuando el propio alcalde dice, bueno, yo recibí información del fiscal Cooper, me envió elementos y después vemos que esos son aspectos que están directamente relacionados con... con información que estaba solo en el informe reservado. Es decir, el fiscal Cooper habría enviado, y según lo dijo el mismo fiscal y lo dijo el mismo alcalde, información que era reservada al alcalde Desbordes y él después la usó para una querella que además envió a los medios de comunicación. Entonces yo ahí digo, además, esto fue enviado a mi adversario político. Y la verdad es que En eso es muy duro. campaña. No, posterior a la campaña fue enviado. Ya. O sea, de la información que yo tengo, en realidad desconozco la fecha exacta, pero de lo que han dicho posteriormente sería hace algún tiempo atrás, justo el día antes de que se filtrara en la tercera toda La la charla. conversación más política. Una pregunta. ¿Todo esto se podría solucionar? ¿Sería una vía tal vez si hicieran disculpas públicas? A ver, hay un daño que está hecho y efectivamente es importante cuáles son los elementos de reparación. Y en ese sentido yo esperaría que todas las personas que hicieron un juicio equivocado y anticipado
puedan pedir disculpas y que los medios de comunicación que dedicaron horas y horas a hablar de este tema dediquen el tiempo suficiente. Yo tengo claro que ni siquiera va a ser el mismo de todo este tiempo, pero que dediquen el tiempo suficiente a explicar que no hay ningún elemento en mi contra en el caso Sierra Bella, que no hay antecedentes, que no hay ningún delito y que, como sostuve desde el primer momento, soy inocente. Y eso creo que es necesario que esté en las portadas de los diarios, que harto tiempo se dedicaron a hablar de esto, y también en los medios televisivos, de radio, etc. Yo creo que es súper interesante hacer el ejercicio porque como la opinión pública queda con esa sensación de hubo algo raro, Sierra Villa. La gente lee de fragmento, un problema que nosotros tratamos de enfrentar cuando transmitimos. Que usted le explique a la gente qué fue lo que pasó en el caso y por qué usted es inocente. Pero con el espacio. Con el espacio no le vamos a hacer ni una pregunta. Y luego no le vamos ni a contrapreguntar. Solamente queremos escucharla porque creo que vale la pena y creo que no le han dado el espacio. Súper. Bueno, la Comuna de Santiago tiene un déficit en infraestructura de salud pública y el CESFAM Padre Orellana estaba en una casa y es por eso que tomamos la decisión de encontrarle un lugar digno, que era un anhelo de la comunidad de la zona sur de Santiago. Y en ello, con el apoyo de 10 votos a favor, ningún voto en contra del Consejo Municipal, tomamos la decisión de adquirir un inmueble que ya había funcionado como una clínica y por tanto rápidamente podía ser el Centro de Salud Familiar Padre Orellana. Sin embargo, hubo observaciones al proceso de tasaciones y ante ello inmediatamente yo decidí que no se realizara la compra y además tomamos acciones para que se pudiera revisar si es que las tasaciones efectivamente tenían algún déficit o tenían algún elemento irregular. Y en ese sentido encontramos una solución distinta, que es que pueda estar en el ex asilo Hermanitas de los Pobres, el CESFAM Padre Orellana. Sin embargo, políticos del Partido Republicano aprovecharon esta situación para presentar una querella que después de 2 años se demuestra que no tenía ningún asidero, que no había antecedentes para aquello y que no hay comisión de delito. Sin embargo, durante estos 2 años esto ha servido para que se hable en los medios de comunicación y en distintos espacios y también actorías políticas respecto de un eventual delito que se demostró que no existió. Es que ahí hay una cosa interesante. Una querella no quiere decir que sea la verdad. Te pueden tirar una querella para romperte las pelotas. Yo tengo una, pensé que yo la había por 100 palos. Lo de Sin Filtro es una querella patética. Y tengo en mi equipo legal, y yo vivo en el día a día, no tengo ni un miedo porque además la querella está mal hecha en un montón de aspectos. Pero no quiere decir que lo que plantea ese material sea verdad. Evidentemente no, y aquí pero hay mucha demostrado... gente, en Chile hay una especie de denuncitis muy incentivada por medios que no tienen nada que trabajar, que tiran la bomba y después no se hacen cargo, porque las unidades son bastante pobres. Es como lo que hablamos el otro día hablamos de Carabineros, y que Carabineros tiene una agencia que entrega imágenes a los medios, entonces rellenar horas. La otra forma de rellenar horas de los medios son las querellas. Entonces se transforma como en una especie de notificación de querellas y crímenes que les entrega Carabineros en su agencia Senco. Entonces, es muy barato hacer noticias en Chile. Ni siquiera necesita cubrir internacional. Entonces, esa denuncitis, esa querellitis, creo que, y notificación de esta, me parece que es interesante como fenómeno. Porque al termina, hay gente que, claro, en mi caso yo trabajo en medio, no tiene una influencia en mi día a día, pero en el caso de los políticos sí tiene influencia porque la gente comienza a estigmatizarla. Tiene influencia en varios ámbitos. Justo ayer lo hablaba, bueno, me ha hablado tanta gente. Yo le agradezco a todas las personas el cariño, el apoyo, a quienes además siempre creyeron en mí. Y dentro de todas esas cosas que conversábamos, me decían, mira, hay un daño que no es solo que haya personas que, por ejemplo, hayan quedado con una duda, que yo espero que ahora se disipe con este resultado. Es también, por ejemplo, todo el tiempo que tuviste que dedicar a hablar de esto y cómo la agenda se la toma un tema, en vez de los temas que uno está desarrollando y que quiere instalar sobre la discusión pública. Entonces, el daño es amplio, porque tiene que ver con, bueno, hay una parte personal, obviamente, pero políticamente tiene que ver también con que te llevan a hablar de otra cosa,
hay una duda, hay una discusión que es sobre este tipo de preguntas y no sobre la gestión que estás realizando, a la cual entregamos todo nuestro cariño, tiempo, trabajo, cuerpo, alma en la comuna de Santiago. Y muchas veces todo lo bueno que hicimos en algunos momentos se veía opacado por noticias de este tipo. Así que creo que hay un daño que es amplio, pero también espero que venga la reparación, como bien decía Geraldine, aceptaré también gustosa todas las disculpas. Quiero, con dos preguntas finales. Primero, a propósito de que siempre defendió su inocencia, ¿cree que la compra de Sierra Bella sigue siendo una buena idea? A ver, yo creo que después de todo este proceso nosotros tomamos una decisión, que fue no perseverar en la compra a propósito del cuestionamiento que hubo a las tasaciones, y hay un proyecto muy importante en desarrollo que está en el ex asilo Hermanitas de los Pobres para el CESFAM Padre Orellana. Ahora, sin duda que la necesidad que había de que la comunidad tenga un espacio de salud pública es fundamental, y que podamos aprovechar infraestructura que tiene condiciones era sin duda algo muy importante. Y lo último, estamos con este evento traumático, el cual usted sale de alguna manera limpia, o sea, es de alguna manera limpia, polvo y paja, Winston. Y usted es política y quiere dedicarse, por lo que yo sé, a la política y no retirarse. ¿Va como diputado? Es muy probable, es muy probable. Voy a seguir trabajando siempre por nuestra comunidad. Me siento con la fuerza para hacerlo. Creo que he enfrentado situaciones muy hermosas en mi vida. He tenido grandes oportunidades, como conducir la comuna barrial y capital de nuestro país. También he enfrentado procesos difíciles como este mismo, que hoy día cierra de buena manera, y creo que tengo experiencia para poner a disposición de que nuestro país avance en más derechos. Y sobre todo siento esa responsabilidad en un momento donde la ultraderecha avanza con tanta fuerza, y yo he conocido en carne propia lo que implica enfrentarse a ellos cuando uno quiere hacer cambios y está dispuesta a poner el cuerpo para que sean realidad. Así que sí, voy a seguir aportando al desarrollo de la política, al desarrollo social en nuestro país. Tengo muchas expectativas de que Chile puede ser un mejor país y que puedo generar un aporte para eso. 9:34 de la mañana, 9:34 de la mañana. Hemos tenido el placer de tener a Iracy Hasler esta mañana en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, y quiero agradecerle por haber venido, y les invitamos a que sigan en vivo. Miremos la ciudad, por favor, para poder disfrutar en esta mañana de turno en vivo. Estuvimos con Iracy Hasler